Mateo 5:31, aquí leemos que dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vimos cómo el Señor empieza con ese sermón del monte. Nos dice que Él no vino a contradecir la ley, ni a quitarla, ni a cambiarla. No vino a quitar una ley antigua y a poner una nueva ley, aunque aquí dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él no viene a sustituir la ley. Él viene a cumplirla. Esto quiere decir que le viene a dar el sentido correcto por el cual fue dada. Vimos anteriormente que el Señor había hablado del sexto y del séptimo mandamiento. Acerca del sexto mandamiento, no matarás, y del séptimo mandamiento, no adulterarás. Y cómo el Señor le dio un sentido correcto, más allá de lo que los fariseos veían. Los fariseos interpretaban la letra a su manera. Los mandamientos ellos los cumplían a su manera. Y lo mismo están haciendo con este que está hablando acerca del divorcio. El divorcio fue un permiso que el Señor permitió al pueblo de Israel en los primeros días. Debemos entender que el pueblo de Israel salió en cierta forma un tanto salvaje, sin haber sido refinado, pulido por el Señor. El Señor tenía que tratar con gente de corazón muy duro. Como dice el Señor, tienen la cerviz dura, el cuello, la cabeza, son de cabeza dura. Y el Señor tenía que tratar con ellos con mano dura también, pero el Señor nunca ha funcionado así. No podía llegar y de tajo cortar todo lo que fuera malo. De hecho, nosotros vamos a darnos cuenta que aunque la ley fue dada, vemos que el Señor tuvo que permitir ciertos detalles en las vidas de algunos siervos que conocemos nosotros como siervos ejemplares. Por ejemplo, el rey David, que tenía varias esposas. Es contra la ley de Dios la poligamía, pero de cualquier manera, David tenía varias esposas y el Señor lo permitió. De hecho, cuando David va y le quita a su mujer a Urías Eteo, que era un soldado muy fiel de él, y se la quita de una manera bastante terrible, con una canallada que hizo él, que la vio y la deseó, la codició y fue y la mandó llamar, se acostó con ella, ella quedó embarazada, y una vez que David se enteró que estaba embarazada, mandó traer a Urías, que estaba en la guerra, al esposo, y le dijo, vete a acostar con tu mujer. Y le dijo él, no, yo no me voy a acostar con mi mujer porque mis compañeros están allá luchando, y se quedó ahí con los soldados. Y después, cuando se enteró que él no se acostó con su mujer esa noche, lo detuvo otra noche más y le dio un banquete, lo embriagó y le dijo, ahora sí ve con tu mujer, pero tampoco fue. Y lo que hizo David fue que le dio una carta a Urías para que se la entregara al capitán del ejército que estaba en campo de batalla, que decía la carta, pon a Urías al frente de la batalla, donde está lo fuerte de la batalla, y aléjense de él para que lo mate el enemigo. Imagínense, el pobre Urías llevaba la carta de su sentencia de muerte. ¿Y qué hace David? Cuando matan a Urías, se casa con la viuda, y todo el mundo, mire, el rey se casó con la viuda. Una canallada terrible. Y este fue un rey del cual dice el Señor, este es un hombre conforme a mi corazón. Debo decir en defensa de David, que la Biblia dice que anduvo rectamente todos los días de su vida, excepto en ese punto. Y el Señor le dice al profeta Natán, cuando el profeta Natán viene a amonestarlo, le dice, David, tú cometiste esta canallada. Dios te ha entregado el reino, te ha entregado muchas mujeres, y te hubiera dado más si hubieras querido. No tuviste que haber hecho esto. O sea, el Señor de alguna manera estaba dispensando lo que era cultural en aquel momento, lo que podían recibir la gente. De hecho, en las leyes del Antiguo Testamento hay leyes que están aplicadas a la esclavitud. Y el Señor no llega y abole la esclavitud inmediatamente. En los principios dados en la ley de Dios y en los principios entregados también en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Señor va aboliendo la esclavitud poco a poco. La mujer también tenía un papel muy inferior al hombre en la cultura. Hasta el día de hoy en la cultura de Oriente es así.
Y el Señor la subió, pero no la subió de golpe, fue subiendo poco a poco, de acuerdo a los valores cristianos cuando fueron penetrando en la sociedad. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que nos va a explicar aquí el Señor en cuanto al divorcio, cuando nos dice, oísteis que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Quién dijo eso? Bueno, lo decían los fariseos, pero los fariseos lo tomaron, y los intérpretes de la ley, lo tomaron de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 24. Se los voy a leer como lo dice aquí la palabra de Dios, porque, como dije, esto es una dispensación que el Señor da, y así lo explica aquí el Señor. Dice Deuteronomio, la ley del Antiguo Testamento: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí está en Deuteronomio lo que nos dice el Señor. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Así como lo acabamos de leer, ¿cuál es el mandamiento? ¿Que se le dé carta de divorcio a la mujer? ¿Saben más bien cuál es el mandamiento ahí? La prohibición de que se vuelva a casar con el marido que la echó. O sea, lo que literalmente dice la palabra ahí es que cuando el marido la va a correr, le va a decir, fuera de aquí, como si fuera un animal, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque ha encontrado algo indecente. El Señor dice aquí, cuando le preguntan, más adelante, en Mateo 19, quiero que lo voy a leer. Hay una pregunta que le hacen al Señor acerca del divorcio. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vemos aquí que el Señor está mostrando la razón por la cual Moisés dio este mandamiento. ¿Por qué permitió repudiar a la mujer? Por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Este permiso era porque el hombre de cualquier manera iba a repudiar a su mujer. Entonces el Señor, cuando le dice que le tiene que dar carta de divorcio, esta carta de divorcio era una defensa para la mujer. Era una forma en que la mujer podía salir dignamente de su casa y no con la cabeza abajo. Este hombre ha encontrado algo que es inaceptable en esta mujer, irreconciliable. Fuera de aquí, no puedo vivir con ella. He encontrado en ella algo indecente, de manera que no puedo vivir con ella y le voy a dar una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque si no le doy la carta de divorcio y la echo fuera porque en este momento no me agradó y después la vuelvo a tomar y la vuelvo a echar y la vuelvo a tomar y la vuelvo a echar, pues es un abuso. Y dice el Señor, le va a dar una carta de divorcio y ella con esa carta va a poder salir con el rostro en alto y volverse a casar. Y si su siguiente marido también la aborrece, el anterior ya no la puede tomar porque la humilló, porque la envileció, la deshonró. Y como cometió esa canallada, no puede volver con ella. Ese era el mandamiento dado ahí.
para que el hombre realmente pensara dos veces si va a echar a su mujer o no. Ahora, los intérpretes de la ley y los fariseos, los maestros de la ley, habían dado varias interpretaciones a este asunto. Había un rabí Shammai que decía que la cosa impura a la cual se refiere aquí la Biblia, haber encontrado algo que es impuro, es fornicación exclusivamente. La cosa indecente a la que se refiere el mandamiento en Deuteronomio 24, fornicación. Que quiere decir que tal vez la mujer fornicó antes de haberse casado y el marido lo descubre y la echa fuera, o por causa de adulterio, aunque el adulterio también estaba penado con la muerte, pero el hombre podía echar a su mujer por esa causa, por una causa de cualquier pecado de perversión sexual. Había otro rabino, Hillel, que decía que si la mujer no sabía cocinar o le ponía mucha sal a la sopa o quemaba el pan o algo así, o hablaba muy fuerte y el marido se avergonzaba porque la mujer tenía una boca muy grande, ¿verdad? O no le gustaba la forma en la que se vestía o no le planchaba bien la camisa, le podía decir te divorcio y lo único que tenía que hacer es cortarle un pedazo del vestido, la orilla del vestido y entregarle una carta de divorcio y decirle 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio, y la mujer estaba fuera, prácticamente por cualquier causa. Había otro más liberal todavía que decía que si el hombre encontraba a una mujer que le agradare más que su mujer actual, podía considerar a la mujer antigua indecente. ¿Qué indecente eres? Mira nada más cómo se ve aquella que está ahí. Indecente. Te divorcio, te divorcio, te divorcio y adiós. Qué terrible. Entonces al Señor le llegan con la pregunta, ¿por qué Moisés nos permitió divorciarla por cualquier causa? Y el Señor les dice, no es por cualquier causa. El Señor directamente, lo que leímos en Mateo 19, se va del lado del rabino Shammai, donde dice él, solamente por causa de fornicación. El Señor también aquí en Malaquías, y aquí hay que tener cuidado porque algunas Biblias, algunas traducciones dicen aquí divorcio cuando la palabra no es divorcio, pero les voy a explicar en dónde está. En Malaquías 2:12 dice el Señor, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Algunas de las Biblias de ustedes van a decir, porque Jehová aborrece el divorcio, ¿verdad? Pero la palabra aquí no es la misma palabra que se utiliza para divorcio. Cuando dice que él aborrece el repudio, está diciendo que Dios aborrece que le digan fuera de aquí a la mujer. Ahora es un tema bien complejo, porque ciertamente el Señor aborrece el repudio. Y el Señor dice, solamente por causa de fornicación, esto quiere decir que el hombre puede repudiar a su mujer si ella fornica, o si el hombre fornica, la mujer lo puede repudiar. No quiere decir que el hombre cae en pecado de fornicación y va a divorciar a su mujer, ¿verdad? Eso sería una locura. Pablo, en la primera carta de los Corintios, nos dice, por ejemplo, aquí en el 1 Corintios 7, en el versículo 10, dice así, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, o sea, esto acaba de decir que lo dice el Señor y no él. Y luego ahora dice, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo, fíjese lo que dice aquí, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Ahora, dije que es complejo porque si ciertamente el Señor, en todos los lugares que se toca este texto que acabamos de leer aquí del divorcio o del repudio, dice que solamente por causa de fornicación, Pablo acá está hablando de otro tema, de que a paz nos llamó el Señor. Y dice, si se separa, quédese sin casar. Los fariseos decían, el que encuentre en su mujer alguna cosa indecente tiene la obligación de entregarle una carta de divorcio. O sea, ellos entendían el mandamiento como de que le viste algo indecente a tu mujer o te gustó otra mejor. Depende la interpretación del rabino con el que ellos se fueran. Tienes la obligación de entregarle carta de divorcio. Y eso no es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Lo que el Señor aquí nos está enseñando, dice, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, él adultera. Y si la mujer repudiada sale de su casa y se casa con otra, adultera. Pero en el principio no era así. Cuando Moisés les da la oportunidad de hacerlo, de dar la carta de divorcio, no tanto es Moisés solo, sino Dios hablando a través de Moisés. Ahí dio un permiso, ¿por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Entonces aquí yo con mucho temor voy a dar mi opinión, pero mi opinión vale lo que vale mi opinión, porque es mi opinión nada más, no es lo que dice la palabra de Dios. Debo decir que entiendo que el Señor directamente está diciendo que solamente por causa de fornicación puede haber un divorcio. Pero tomando en cuenta el versículo que está en 1 Corintios 7 que acabamos de leer, que a paz nos llamó el Señor, yo entiendo que puede haber algún caso en donde un matrimonio sea tan intolerable, la relación del hombre y la mujer, haya tanta dureza de corazón en los corazones de las personas, que sea un infierno constante. Cuando es así la situación, yo no creo que Dios nos va a decir, pues ni modo, ahora te aguantas y ahí te quedas y lo sufres. O que la mujer se fue, me abandonó, o el hombre se fue, me abandonó y no ha cometido fornicación, yo ya no me puedo casar jamás en la vida, ni modo. Y no tengo el don de incontinencia, pues ni modo. Yo creo que el Señor en ese caso no aplicaría esta situación. Ahora, como dije, eso es una opinión, es una situación intelectual y yo creo que mi opinión en este caso no debe ser contada como un mandamiento, sino como algo que para librarse de condenación las gentes que se han encontrado en esta situación. Porque hay personas que pueden decir, bueno, yo me divorcié hace tiempo y me volví a casar, ¿qué? ¿Estoy adulterando? El apóstol Pablo nos dice, en la situación en la que el Señor te llamó, quédate así. ¿Verdad? Si has tenido varias situaciones y irregularidades en tu vida, quédate como estás, porque lo que sí es importante notar es que el Señor nos llama a que nosotros vivamos una vida cristiana. Si somos realmente cristianos y somos humildes y somos pobres de espíritu y somos mansos y somos pacificadores y tenemos misericordia, vamos a saber reconciliarnos con nuestro cónyuge. El Señor espera que eso suceda así. De hecho, la primera iglesia que nosotros tenemos en nuestra vida, el primer ministerio que tenemos en nuestra vida es nuestra familia. El Señor me ha llamado a que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Es un principio bíblico. Es un principio que, así como Cristo amó a la iglesia, yo tengo que cumplir ese mandamiento. Y si yo soy áspero con mi esposa, la Biblia dice que el Señor no escucha mis oraciones. A ella le ordena que se someta a su marido, a la mujer, como al Señor, con respeto, con amor. No es una sumisión ciega, es una sumisión que viene porque el marido también la ama. Es un círculo, ¿verdad? Pero también existe otra cosa, como matrimonio, también yo tengo que saber respetar a mis hijos y darles su espacio para que mis hijos crezcan en el espacio que van a tener y crezcan con la libertad que Dios les ha dado. Yo soy responsable de todo eso. Y yo no puedo simplemente pelearme con mis hijos y echarlos de la casa, pelearme con mi esposa y echarlos de la casa porque soy culpable delante de Dios. Tengo que entregar cuentas de cómo he administrado lo que Dios me ha dado.
Y muchas personas que viven en relaciones en donde se están divorciando constantemente es porque no saben cumplir los mandamientos de Dios en sus propias vidas, en sus propias familias. Y son irreconciliables. No se saben tragar el trago amargo. No saben tener paciencia y decir, bueno, mi esposa o en este caso la esposa, no vamos a hablar de los hijos, mi esposa no me entiende, tal vez ella está mal, voy a orar por ella. No tolera nada. El matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios. Por eso dice Pablo, mejor conviene no casarse. Como decían los discípulos, si es así la situación del hombre, más vale no casarse. ¿Saben qué es lo que más vale? Más vale pensarlo bien cuando uno se va a casar, pensar bien con quién se va a casar y decir, bueno, aquí me voy a casar y vamos adelante conforme a la promesa que hicimos, en las buenas, en las malas, en salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y seguir adelante, sabiendo que ambos van cambiando con el tiempo. Van cambiando. Yo cuando llego al matrimonio soy una persona, pero en el momento que llego al matrimonio tengo que cambiar porque ya no puedo ser el mismo que era antes. Tengo que cambiar. Antes era una unidad. Ahora voy a tener que, antes era una naranja completa. Y mi esposa era otra. Ahora voy a ser media naranja y ella va a ser media naranja. Vamos a cambiar de forma para poder tener esa unidad. Y luego continúa diciendo aquí el Señor, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Perjurar significa romper un juramento. Aquí el Señor se está refiriendo prácticamente al tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice, no tendrás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. ¿A qué se refiere esto? El mandamiento lo entendían los fariseos como, y hay una gran diferencia entre esto que voy a decir, entre tomar el nombre de Dios en vano, que eso significa jurar falsamente. Voy a tomar el nombre de Dios para jurar, pero voy a jurar en vano. O vanamente tomar el nombre de Dios. Cuando alguien da la exclamación, ¡ay, Dios mío! Ten cuidado, estás tomando el nombre de Dios en vano. Eso no significa tomar el nombre de Dios en vano. El mandamiento está hablando acerca del juramento, de perjurar en el nombre de Dios. Obviamente tengo que tener cuidado cómo utilizo el nombre de Dios. Los judíos eran muy cuidadosos de utilizar el nombre de Dios. Y por eso no sabemos si se dice Jehová o se dice Yahvé. Porque en hebreo, el hebreo se escriben las puras consonantes, las vocales, ya conoce la gente cómo se van a pronunciar. Se pronuncian solamente, se conocen. Uno ve la palabra, ¿verdad? JHBH y sabían que eso era el nombre de Dios. Pero tenían tanto respeto que cuando llegaban al nombre de Dios simplemente bajaban la cabeza y se quedaban en silencio. Dijo, no matarás. Y no decían el nombre. Guardaban ese silencio y bajaban la cabeza y estaban puras consonantes ahí. Entonces las consonantes no sabemos si son Yahvé o Jehová o cómo se dice, porque dejaron de pronunciarlo. Entonces, fíjense lo que nos dice y les voy a leer, les acabo de mencionar el tercer mandamiento, pero les voy a leer lo que dice aquí en Levítico, también en la ley. Levítico 19:12 nos dice así, no juraréis falsamente en mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En el Números 32 dice, cuando algún hombre haga a Jehová un voto o un juramento asumiendo obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Otro versículo está en Deuteronomio 23:21, dice, cuando hagas un voto a Jehová tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Jehová tu Dios te lo demandará y será en ti pecado. Pero si te abstienes de hacer un voto, no sería en ti pecado. Cumplirás lo que tus labios pronuncien. Harás de acuerdo con el voto que hayas hecho a Jehová tu Dios, la ofrenda voluntaria que hayas prometido con tu boca. O sea, aquí vemos el mandamiento es no perjurar, no romper el juramento. Más adelante el Señor habla
de los fariseos en el capítulo 23, tremendo. Hace una acusación a los fariseos que tenían ellos fórmulas para que la gente pudiera quebrantar sus juramentos. Fíjense, el mandamiento de Dios es: no vas a quebrantar tu juramento. Pero ellos decían: ¿cómo podemos involucrar un juramento que valga la pena, verdad? O sea, que la gente me crea el juramento porque estoy jurando, pero a la vez poderlo quebrantar. Y les dice el Señor aquí en el capítulo 23, versículo 16: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. O sea, no nos podemos escapar. Aquí el Señor le dice, no nos podemos escapar de Dios, aunque jure por mi mamacita chula, ¿verdad? Mi mamacita chula es una creación de Dios. Y dice aquí: no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Cuál rey? El rey de reyes. Ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ningún cabello. Bueno, se supone que no se está refiriendo a la tintura, sino al cabello natural, ¿verdad? No puedo cambiar la naturaleza de mi cabello. Dios tiene control de mi cabeza. Yo ni siquiera tengo control de mi propia cabeza. Al final, todo llego delante de Dios. Entonces, y dice, además, si estás hablando de más, si le estás metiendo más, es que te lo juro por mi madrecita, te lo juro por mi abuelita santa, que era la más buena, o lo que sea, ¿verdad? Dice, ya viene procediendo de mal, porque tengo que comprobar algo, o sea, tengo que comprobar que estoy diciendo la verdad, porque tal vez a lo mejor soy mentiroso. Ahora, la prohibición del Señor aquí, en no juremos, no quiere decir que, como algunos lo han tomado exageradamente, que no puedo llegar y poner mi mano en la Biblia en una corte y decir que tengo que levantar mi mano y decir que voy a decir toda la verdad. O sea, cuando hay una situación legal en donde se requiere que yo haga un juramento, lo hago. Pero se está refiriendo a mi manera de hablar, más bien es una conducta normal mía, ¿verdad? Entonces la prohibición no está en asuntos legales, está en asuntos cotidianos, normales, mi forma de ser. Y luego dice aquí: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¡Qué tremendo! Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aquí el Señor está metiéndose con un asunto en donde hay personas que me van a poner a pleito, que van a querer hacer que yo pelee por una situación, para quitarme algo, para pedirme algo prestado, tal vez no me lo van a devolver, no sé, para simplemente ponerme a pleito, o para, cuando dice ahí, para obligarme a caminar una milla con él. Los soldados romanos en aquel entonces podían quitarse la armadura y la podían poner en un saco y obligar a cualquier judío que fuera pasando por ahí a que lo cargara, y tenía la obligación bajo el gobierno romano, o sea, una obligación legal, porque el soldado le decía, tienes que cargar mi armadura, una milla tenía que cargar la armadura, pero después de la milla le podía soltar ahí la bolsa, ahí está tu armadura. ¡Pah! El Señor, bueno, nos dice acá, nos da una instrucción, ve con él 2, que la vamos a considerar ahora. Pero cuando dice ojo por ojo y diente por diente, ¿quién dijo ojo por ojo y diente por diente? El Señor también. En la ley de Moisés dijo ojo por ojo y diente por diente. De hecho, les voy a leer aquí algunas de las leyes. En Éxodo 21 dice, cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de la mujer y según lo establezcan los jueces. ¿A quién le está dando aquí la orden? A los jueces, ¿me entienden? El Señor está, como dije yo, de alguna manera enseñando a su pueblo
que han venido de Israel sin ley. El Señor está dando aquí un procedimiento legal de cómo va, en este caso, cuando hay un pleito entre dos personas, cómo se va a juzgar, cómo van a juzgar los jueces, qué tipo de valores van a tomar para poder llevar a cabo un justo juicio en una pelea. Ojalá que en nuestros días pudiésemos tener este tipo de reglamento en nuestras constituciones, que son más justos que muchas de las leyes que tenemos que defienden al criminal ahora, ¿verdad? Dice que cuando algunos hombres estén peleando, entonces en este caso, y la mujer aborte porque tuvo ese pleito, va a tener que pagar lo que le diga el marido y lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando alguien hiera el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruya, lo dejará ir libre en compensación por su ojo. Si ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, les dejará ir libre en compensación por su diente. Aquí el Señor está dando, como dije, esta ley. ¿Por qué? Porque sabe cómo somos nosotros. Nosotros somos personas que somos tan malvados que si tú me sacaste un ojo, yo te saco los dos. Y si tuvieras 3, te saco 3. Me tumbaste un diente, te los tumbo todos. Y si te los vuelves a poner, te los vuelvo a tumbar. Por un lado está marcando este reglamento para que sea hecha justicia en el agresor, pero también para que el vengador no se vengue por su propia mano. Esto es llevado delante de los jueces van a dictaminar la sentencia y este es el reglamento que está dado a los jueces. En Levítico 24:17 dice, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá irremisiblemente. El que hiera de muerte a un animal deberá restituirlo, animal por animal. Y el que cause lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará a él. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre morirá. Habrá una misma ley para vosotros, tanto para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio 19:16 dice, cuando se levante un testigo falso contra alguien para acusarle de transgresión, fíjense esto, cuando se levante un testigo falso para acusar a alguien de alguna transgresión, entonces los dos hombres que están en litigio se presentarán delante de Jehová ante los sacerdotes y los jueces que haya en aquellos días. Los jueces investigarán bien y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado falsamente contra su hermano, le haréis a él lo que él pensó hacerle a su hermano. Aunque no le hayan hecho nada al otro. Lo que pensó que le iban a hacer, así lo harás. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los que queden lo oirán y temerán y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. Tu ojo no le tendrá lástima. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Estas son leyes que el Señor entregó al pueblo de Israel para que fuesen aplicadas por los jueces. Pero los fariseos estaban diciendo que esto es algo que yo podía hacer por mi propia mano. Yo podía llegar y vengarme de mi compañero, ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor aquí va a un punto más allá todavía y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ahora, cuando dice aquí no resistáis al que es malo, no se está refiriendo a que yo no debo resistir el mal. O sea, voy a dejar que el mal venga a mi vida. No se está refiriendo a eso. Tampoco se está refiriendo que yo no debo resistir al malvado Satanás. Porque la Biblia también nos dice que debemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Se está refiriendo a la persona que me quiere hacer daño, a la persona que va a venir a mí y va a pelear conmigo y me va a cautivar o me va a involucrar en su juego para meterme a pleito con él. ¿No resistáis al que es malo? Se está refiriendo que no lo resista con pleito. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No es una pelea. El herir en la mejilla derecha es una bofetada, porque la mano tiene que ir dando al revés, con el reverso de la mano, para poder herir a la persona en la mejilla derecha. Si yo tiro un puñetazo con la mano derecha, lo voy a herir en la mejilla izquierda.
Pero este tipo de bofetada es hasta el día de hoy una manera de empezar un pleito. Tanto en Oriente, aquí también en algunos lugares, ¿verdad? Para empezar un pleito se da una bofetada. Y dice el Señor, si te pega en la mejilla derecha, vuélvele la otra. O sea, yo no voy a entrar en pleito. Se necesitan dos personas para que un pleito exista. Si uno de ellos no quiere pelear, el pleito no existe. Si alguien te quiere poner a pleito, no entres en este juego. Aún más, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, no solamente dale la túnica, sino dale también la capa. O sea, te quiere quitar algo, te quiere poner a pleito por quitarte algo y no se está refiriendo exclusivamente a la túnica. Podemos hablar de cualquier cosa. Una persona que quiere pelear porque me quiere quitar algo, me quiere despojar de algo, le entrego ese algo y le doy algo más. El apóstol Pablo dice, haciendo este tipo de cosas, vas a amontonar ascuas de fuego en la cabeza de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos dice en Romanos, no pagues mal por mal, sino paga bien. Porque haciendo esto vas a amontonar carbones encendidos en la cabeza, vas a hacer que su conciencia lo empiece a atormentar y llegue y pida perdón y haya una reconciliación. La blanda palabra baja la ira. Y ciertamente no en todas las ocasiones va a poder ser este asunto, pero en muchas. Por eso dice también Pablo, en lo que a vosotros concierne, estad en paz con todos los hombres. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ya explicamos a qué se refiere aquí, al soldado romano que está pidiendo eso. Y yo puedo ir la extra milla. Yo solamente tengo que obligadamente ir 1 milla. No tengo la obligación legal de ir 2 millas, pero puedo tomar la carga e ir por otra milla. Y en esa extra milla me da tiempo de testificarle de Jesucristo. ¿Por qué me estás llevando la otra carga si ya no es obligación legal? Porque quiero ayudarte. Es la forma correcta que el Señor nos está dando, tal vez un tanto exagerada. Yo les voy a decir, cuando yo empecé a leer la Biblia, me cautivó el amor del Señor, su misericordia, la sabiduría con la que le respondía a toda la gente, y todo para mí era una maravilla con lo que estaba yo leyendo, pero cuando llegué a esta parte de aquí, sí me chocó un poquito. Al que te pegue en la mejilla derecha y vuélvele la otra, ay Dios mío. Yo hubiera querido que el Señor hubiera dicho, al que te pegue en la mejilla derecha, al que se le ocurra pegarte en la mejilla derecha, apúntalo con el dedo y le dices Shazam y se va a convertir en sapo para que aprenda a no meterse con un hijo de Dios. Pero no dijo eso. Vuélvele la otra mejilla. Entonces, ¿de qué se trata el asunto aquí? Se trata de que yo no voy a permitir que el malvado me intrigue y me meta en su juego y hacerme pelear. Antes voy a poner la otra mejilla. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No está cambiando aquí de tema el Señor, está hablando del mismo tema de la persona que me quiere poner a pleito. Si hay alguien que me está pidiendo algo y yo no se lo voy a dar por cuanto es mi enemigo, se lo daría a mi amigo. Pero a aquel no se lo doy porque es mi enemigo, porque me cae mal, dáselo. Al que te quiera pedir algo prestado, bueno, yo se lo prestaría a fulano, pero a aquel no se lo presto, porque se me cae mal, préstale. No se está refiriendo a que cualquier persona que pase en la calle a pedirme algo, yo se lo tengo que dar. Y cualquier persona que me quiera pedir prestado cualquier cosa, se la tengo que entregar. Se está refiriendo a la prohibición que yo tendría por cuanto son enemigos míos. Saben, el Señor así ha tratado con nosotros. El Señor ha tratado así con nosotros. Porque el Señor evitó todo tipo de conflicto. Él se reconcilió con nosotros. Él caminó la extra milla. Él puso la otra mejilla. No solamente puso la otra mejilla, puso todo el cuerpo, dio su vida por nosotros. El Señor entregó, no solamente le tuvimos que pedir prestado o pedirle cualquier cosa, nos entregó su vida, nos entregó su reino. La herencia, somos herederos de todas las cosas, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Todo, somos herederos de todo, porque el Señor nos lo ha entregado a nosotros. Y el Señor ha cumplido esto completamente con nosotros. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuevamente dice, oísteis que fue dicho. ¿Qué es lo que oyeron? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, aquí ya es una degeneración completa de un mandamiento de la palabra de Dios. Primero, el Señor dice que en el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo se cumple. Bueno, en dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple toda la ley y los profetas, todo lo que está en el Antiguo Testamento. ¿Qué le falta aquí en amarás a tu prójimo? ¿Qué le falta al mandamiento? Como a ti mismo. Eso es algo importantísimo, porque simplemente el amar así no me dice nada. El Señor me ha dado varias metas de amor. A Dios lo tengo que amar con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo lo que yo tengo. Todo mi ser, en toda su expresión, tiene que entregarle a Dios el amor supremo. A mi esposa la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A mi hermano en la fe, el Señor dijo en su oración en Juan 17, Señor, que se amen como yo los he amado. O sea, a mi esposa la tengo que amar como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Y también a mis hermanos en la fe los tengo que amar como Cristo los ha amado. A mi prójimo lo tengo que amar como a mí mismo, como yo me amo a mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, el Señor le hicieron esta pregunta. Cuando alguien llegó para tentarle diciendo, sí, ya entiendo, Señor, que yo tengo que amar a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, haz eso y vivirás. Sí, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le dice, había un señor que salió, iba caminando entre Samaria y Jerusalén, y de repente llegaron unos ladrones y lo despojaron y lo hirieron y lo dejaron tirado medio muerto en el camino. Después pasó un sacerdote y lo vio tirado en el camino y se fue del otro lado del camino y lo dejó ahí. Después vino un levita de los que sirven en el templo. Hizo lo mismo, lo vio y se hizo del otro lado del camino y lo dejó ahí. Después pasó un samaritano. Lo encontró tirado, lo levantó, lo puso en su montura, lo llevó a un mesón, curó sus heridas con aceite y le dijo al mesonero, yo tengo que salir, cuídalo por mí, te dejo dinero, cualquier cosa que te falte, yo en el regreso te lo pago. Atiéndelo. Y le dijo el Señor, ¿quién crees tú que fue el prójimo de este señor? Le dijo, el que lo cuidó. Bueno, haz tú lo mismo. O sea, prójimo no solamente es una persona que está ahí al lado de mí, no es mi vecino nada más. Es una persona a la cual yo voy a tener que voltear y amarlo como me amo a mí mismo, cuidarlo como me cuido a mí mismo. Es como el Señor espera que nos tratemos nosotros los humanos unos con otros. Pero aquí me está dando también otro estándar de amor, aunque no me dice exactamente en dónde, me dice, ama a tu enemigo. Fíjese cómo dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué me dice esto? Porque dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estos fariseos, intérpretes de la ley, le habían añadido, o sea, le quitaron amar a tu prójimo como a ti mismo y le pusieron, pero ahora tienes que amar a tu prójimo, pero a tu enemigo tienes que aborrecerlo. Y saben, en ninguna parte en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, nosotros vamos a encontrar que Dios quiere que aborrezcamos a nuestros enemigos. Jamás. De hecho, el Señor pone la misma ley que nosotros debemos de cumplir con nuestro prójimo que con nuestro enemigo. Dice, si tú ves el asno de tu prójimo o el animal de tu prójimo metido en un hoyo, tienes que sacarlo. Pero también si ves el animal de tu enemigo ahí, tienes que sacarlo. No digas, mira, su burrito se le quedó ahí atorado, voy a ver la cara que pone mañana cuando lo vea el burrito ahí todo muerto, ¿verdad? Tienes que sacarlo. Dice, porque yo soy tu Dios y te estoy observando. Qué tremendo. O sea, el Señor
desde el Antiguo Testamento nos enseñó que no debemos aborrecer a nuestros enemigos, al contrario. Y aquí el mandamiento va más allá, dice, yo te digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. O sea, la persona me está hiriendo, me está deseando mal. Yo lo voy a bendecir, yo le voy a desear bien. Qué tremenda cosa. Haz bien al que te aborrece y ora por el que te ultraja y te persigue. La persona que me aborrece y me quiere hacer mal, yo le voy a hacer un bien. Y la persona que ya me está haciendo un mal, que me está persiguiendo y me está ultrajando, voy a orar por él. ¿Sabe? Jesucristo oró por lo que los estaba crucificando. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno va a decir, ay, sí, pero ese es Jesucristo, qué romántico, como lo dijo el Señor. ¿Saben? El primer mártir, Esteban, cuando lo estaban apedreando también dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es posible hacer esto con el poder del Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no podemos. Pero necesitamos que nuestra mente sea cambiada, porque nosotros por naturaleza somos personas vengativas. Nada más necesitamos ver cómo un niño crece. Un niño le pega a alguien, el niñito y va y le pega otra vez. A un niño tiene que enseñarle el padre que cuando el padre está disciplinando a su hijo, el niño no puede voltear y quererle dar de nalgadas al papá, ¿verdad? Tiene que saberlo disciplinar de manera que sabe que tiene que respetar eso. Porque nuestra naturaleza es vengativa. Y tenemos que aprender a dejarle la venganza al Señor. Ahora, aquí dice, ora por la persona que te está haciendo daño, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Qué especial. Para que sea hijo de él. Sí, había dicho también acá, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hacer la paz es una cualidad divina que Dios espera que sus hijos la tengan. Dios es así. Dios es pacificador, hizo la paz conmigo. Él oró por mí, por mi pecado. Dice en Romanos 5 que Jesucristo, mientras nosotros éramos enemigos, Él nos reconcilió con Dios. Siendo nosotros enemigos de Dios, no se esperó a que fuéramos amigos. Siendo enemigos, Él pagó por nosotros y nos reconcilió con el Señor. Así que, para que seamos nosotros hijos de nuestro Padre Celestial, que fíjense qué hace Él. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Algunos dicen, y yo creo que algunos de ustedes se han encontrado, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no hace justicia? ¿Por qué no acaba con los asesinos y con los ladrones y con los estafadores? ¿Por qué permite las guerras y el hambre? Bueno, no es culpa de Dios las guerras ni el hambre tampoco. Es culpa del hombre, del pecado del hombre. Dios todavía no ha llegado el momento en donde Él va a hacer el juicio final. Cuando ese día llegue, va a ser un día terrible. Ay de aquel que ha pecado contra el Señor, porque va a recibir una condenación terrible y va a ser un día, como dije yo, extremadamente fuerte, extremadamente doloroso. Hay de aquellas personas que se van a encontrar con un juicio de condenación delante de Dios. Pero ese día viene. Nadie se va a escapar. Todos los hombres que han nacido en este planeta van a estar presentes delante del Señor un día, dando cuenta de su vida. Y el Señor va a hacer un juicio justo en ese momento. Nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús hemos sido comprados porque el Señor, Él ha pagado el precio y somos excusados de ese juicio, por cuanto hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero todo aquel que ha rechazado al Señor va a tener que depender de sus obras para presentarse delante del Señor. Y les voy a decir, nuestras obras no son nada delante de Dios. Nadie va a poder justificarse delante de Dios sin Jesucristo. Entonces dice aquí, porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿Vas a tener? Si solamente haces eso, ¿qué no hacen también lo mismo los publicanos? Y los publicanos eran los que se consideraban como los peores, los traidores y los de más bajos escrúpulos de toda Israel, ¿verdad? Ellos también aman a los que les aman. Si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen a Dios? Fíjense que me maravilla aquí como dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? El Señor quiere que haga de más. No solamente lo que todo mundo hace, sino ir, como literalmente dice aquí, caminar esa milla extra
para poder cumplir y llevar a cabo lo que el Señor quiere que yo haga. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto que acabamos de leer aquí del versículo 38 al 48 es como el punto alto, el clímax del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es famoso por este punto que acabamos nosotros de tocar. ¿Por qué? Porque el amor a los enemigos es algo que la mente humana no entiende si no es por el poder de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú permitas que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, dándonos también, Señor, un ejemplo, una instrucción de cómo debemos vivir nuestras vidas. Reconocemos que en nuestras propias fuerzas somos incapaces de cumplir esto que tú nos estás diciendo aquí, Señor. ¿Cómo podremos amar a nuestro enemigo? ¿Cómo podremos, Señor, dar la otra mejilla? ¿Cómo podremos ser hombres y mujeres de verdad, diciendo sí, sí, no, no? ¿Cómo podremos cuidar nuestras relaciones matrimoniales? Solamente con el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Confiamos en que tú tienes el poder y así lo harás. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.